Nadie se imagina que la vida puede cambiar por completo al escuchar un simple nombre leído en voz alta. Pero fue justo en ese instante, con la sala impregnada de olor a polvo viejo y resignación, cuando Carmen comprendió que su mundo se fracturaría para siempre. No por una tragedia, sino por una herencia. Las decisiones más silenciosas suelen ser las que gritan más fuerte. La herencia de su abuela trajo consigo un veredicto disfrazado de última voluntad. A Carmen le legaron una casa medio en ruinas en un rincón olvidado del país, a su hermano, un moderno apartamento de 3 habitaciones en la capital. No era solo una diferencia de valor. Era un juicio, una sentencia velada. Y entonces su marido, con esa mirada que ya no contenía ni afecto ni respeto, la llamó perdedora, y la echó. Viajó sin mirar atrás, casi en trance, hasta el pueblo. La casa la esperaba como un secreto mal enterrado. Pero retrocedamos un momento, al principio de todo. La atmósfera dentro de la notaría tenía la densidad del aceite viejo, espesa, rancia, inmóvil. La madera crujía con cada paso, como si el suelo mismo rechazara a los vivos. Carmen respiraba con dificultad, cada bocanada de aire le quemaba en la garganta. El abogado, hombre huesudo, piel ceniza, gafas eternamente resbalando, se aclaró la voz y comenzó a leer. Irene llega al apartamento ubicado en la dirección citada a su nieto, Mario. Mario se reclinó en su asiento como un rey en su trono, arqueando una ceja con suficiencia. Su sonrisa tenía la arrogancia del que nunca ha sido negado. Carmen se sintió, una vez más, invisible. Él, el exitoso, ella, la bibliotecaria sin historia, sin ruido. Siempre eclipsada. El abogado continuó. La propiedad situada en el pueblo de Norvalla, con todas sus dependencias y terrenos, será entregada a su nieta, Carmen. Silencio. Carmen sintió un vacío helado correrle por la espalda. ¿Norvalla? La vieja casa donde había jugado alguna vez entre las gallinas y los árboles raquíticos. Apenas un esqueleto de hogar. Eso era todo lo que había merecido. Mario soltó una carcajada, seca como el filo de una navaja. Bueno, algo es algo. Podrías montar un gallinero. ¿Quién sabe? Tal vez seas buena cortando leña. Carmen ni parpadeó. Le ardían los ojos, pero no por lágrimas. Era algo más antiguo. Más profundo. ¿Qué veía su abuela en ella? ¿Realmente pensaba que eso era lo único que valía? El acto terminó como un mal sueño. Mario, satisfecho, se largó con un ademán desdeñoso. No tardes en vender esa ruina. Te devorarán los impuestos. Carmen se quedó con los papeles y unas llaves frías como el metal olvidado. Salió tambaleante. En la acera, Miguel esperaba con el ceño fruncido. Su mirada era un muro. ¿Y? Preguntó sin preámbulos. Le contó todo. Él escuchó en silencio, pero sus ojos hablaban, decepción, desprecio, hartazgo. Finalmente estalló. Una casa en el campo. ¿En serio, Carmen? No sirves ni para heredar. Todo lo que tocas se vuelve inútil. Un apartamento en la capital, eso era algo. Pero tú, siempre igual. Una carga. Un fracaso. Las palabras no dolían por su volumen, sino por la certeza en su tono. Ella quiso defenderse, un murmullo. ¿Miguel? Pero él la cortó con la voz como un látigo. No. Vete. Estoy harto de ti. Hazte un favor y desaparece. Carmen no lloró. Le ardían los ojos, sí, pero las lágrimas no salieron. Las enterró. Recogió sus cosas en silencio. Mientras cerraba la puerta del apartamento alquilado, le temblaban los dedos, pero no por miedo. Era otra cosa. Una rabia muda, compacta. Se fue sin mirar atrás. Con una maleta en la mano y unas llaves que no pesaban por su metal, sino por su historia. Lo único que sabía era que debía alejarse. Lo más lejos posible del desprecio. De la burla. Del pasado. No pensó demasiado.
compró el billete con manos temblorosas y subió al autobús sin mirar el destino más allá del nombre, Norvalla. El pueblo, perdido entre colinas y olvidos, le ofrecía lo único que necesitaba, desaparición. A veces, huir no es cobardía. Es supervivencia. El trayecto fue eterno. El vehículo temblaba con cada bache como si intentara expulsar a sus pasajeros. Afuera, campos grises y árboles desnudos se deslizaban como sombras entre la bruma. Carmen apoyó la frente en el cristal frío. Quiso vaciar la mente, pero los recuerdos la asediaban sin tregua. Su abuela. Los ojos apagados pero cálidos. La voz que sabía decirlo todo sin levantar el tono. ¿Y si había algo más en aquella casa vieja? Algo que pudiera explicarle por qué ella, por qué ahora. Quizá no era una condena. Quizá era una llave. Llegó al caer la noche. El autobús se detuvo en un pueblo dormido, con calles de piedra donde el silencio pesaba más que la oscuridad. Las casas se inclinaban como ancianas exhaustas. Pintura cuarteada. Tejados vencidos. Ninguna luz en las ventanas. El aire olía a abandono. Arrastró su maleta por un sendero de grava. A lo lejos, distinguió la silueta de la casa, un cascarón gris rodeado de vegetación indómita. La verja oxidada rechinó al tocarla. Ni siquiera los perros ladraban. Se detuvo frente a la puerta. El corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. ¿Qué buscaba? ¿Redención? Olvido. ¿Un principio o un final? Bordeó lentamente la estructura. Todo parecía rendido al tiempo, persianas descarmendas, ventanas cubiertas de polvo, yerba hasta las rodillas. Y sin embargo, no había ruina, sino una espera densa. Como si la casa la hubiera estado guardando. Entró. Esperaba el hedor a humedad, a encierro, a descomposición. Pero el interior era otra historia. El aire estaba cargado de polvo, sí, pero era seco, antiguo. Los muebles, sólidos y bien alineados, mostraban una limpieza sobria. En las paredes, retratos amarillentos de rostros que no conocía la observaban con una quietud vigilante. ¿Quiénes fueron? ¿Qué sabían de ella? ¿Qué sabría ella de sí misma a través de ellos? Deambuló sin rumbo fijo, guiada más por el instinto que por la lógica. Algo la empujó hacia el rincón más alejado del pasillo. Allí, una puerta baja, apenas visible, fundida con la pared como una cicatriz olvidada. Tiró de la manilla. Nada. Probó otra vez. Óxido y tiempo ofrecían resistencia. Con esfuerzo logró destrabarla. Las bisagras se quejaron con un chillido tan agudo que la hizo retroceder un paso. Lo que vio detrás no era un simple armario. Era un santuario. Estanterías hasta el techo. Cientos de libros. Cuero, papel, tela. Dorados desvaídos. Títulos en lenguas que apenas recordaba. Un lugar oculto, diseñado para pasar desapercibido, sin ventanas pero perfectamente ventilado. Un refugio para el saber. Se quedó inmóvil. El aire tenía un aroma embriagador, polvo, tinta, secretos. Jamás imaginó a su abuela entre libros, y menos aún entre volúmenes de este calibre. Carmen rozó los lomos con la yema de los dedos, sintiendo el grano del cuero reseco, la fragilidad de las páginas. Ese no era el legado de una campesina común. Era el legado de alguien que había vivido varias vidas en silencio. En una de las baldas más altas encontró un libro de historia, impreso en el siglo XV. Lo abrió con reverencia. Letras góticas, tinta apenas desvaída. No comprendía todo, pero algo vibró en su interior. Como si parte de ella ya conociera esas palabras. Pasaron las horas sin que lo notara. El reloj del pueblo dio las 11 con una campanada ahogada. La noche la envolvía, pero Carmen no sintió miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo distinto al dolor. Sentía curiosidad. Y una promesa que aún no entendía del todo, pero que la esperaba entre esas páginas antiguas. Aquella biblioteca no era simplemente una colección de libros.
Era una herida abierta en el tiempo. Un legado. Una clave. Y, sobre todo, era un secreto. Uno que solo a ella le había sido confiado. Carmen lo sintió con una certeza silenciosa, como quien escucha una voz bajo el agua. Aquellos estantes repletos no hablaban solo de conocimiento, hablaban de un linaje, de una historia que su abuela había querido preservar. Para ella. Solo para ella. Empujada por esa revelación que le palpitaban las sienes, siguió explorando la casa, guiada por un impulso que no entendía del todo, pero que se volvía urgente. Abrió puertas, revisó las cenas polvorientas, hasta que encontró la entrada al sótano. La madera crujía bajo sus pies como si la casa respondiera a cada paso. El sótano era amplio, más de lo que esperaba, y extrañamente seco. Una rareza en una construcción tan antigua. Bajó con cautela, una linterna en mano. En un rincón, algo cubierto por una lona se perfilaba como un animal dormido. Se acercó. Tiró de la tela. El metal reflejó un destello apagado. Era una caja fuerte. Antigua, robusta, de combinación. Una reliquia más. El corazón le dio un vuelco. Probó girar la rueda, sin éxito. Se quedó inmóvil, observando el aparato como si pudiera arrancarle el secreto con la mirada. Entonces, una chispa. Su abuela y su obsesión con los cumpleaños. Apretó la combinación. Su fecha. Clic. El sonido fue leve, pero en ese silencio sepulcral, resonó como un trueno. Contuvo el aliento y abrió la puerta. Dentro, papeles ordenados, fotografías antiguas, sobresatados con cintas descoloridas, y cuadernos que parecían susurrar apenas se tocaban. Algo se soltó en su pecho. Lo que tenía ante ella no era simple documentación, era un eco vivo de su abuela. Y de ella misma. Abrió la primera carta. Reconoció la caligrafía al instante, pulcra, firme, ligeramente inclinada, como la recordaba de niña, cuando su abuela le enseñaba a escribir cartas en un cuaderno de líneas gruesas. Mi querida Olena. Si estás leyendo esto, ya me he ido. Y tal vez estés dolida, confundida, decepcionada. Quiero explicarte por qué elegí lo que elegí. Las manos de Carmen temblaban. Su visión se nubló, pero no permitió que las lágrimas nublaran las palabras. No ahora. Leyó. Mario recibió el apartamento porque es lo que siempre ha buscado, lo material, lo inmediato. Sé que probablemente lo venderá, como hace con todo lo que no puede controlar o poseer. Ese es su camino, aunque no lo entienda. Tú eres distinta, Olena. Siempre has sentido las raíces. La tierra. Lo invisible. Esa biblioteca que encontraste, si lo hiciste, es tu verdadero legado. Te pertenece porque puedes comprenderlo. Porque te importa. ¿Recuerdas cómo leíamos juntas? Las tardes frente al fuego, los cuentos que parecían reales, las historias que te susurraban cosas que ni yo podía explicar. Sí. Lo recordaba. Cada sonido de esas páginas al girar. La voz cálida narrando leyendas familiares con una emoción que iba más allá de las palabras. La casa olía a leña, a sopa caliente. A hogar. La casa no es solo un montón de madera envejecida, Olena. Es memoria. Es lenguaje antiguo. Allí está todo lo que somos, todo lo que fuimos. Y quizás, lo que podría ser. La historia espera a quien sabe escucharla. Cerró la carta con los ojos cerrados, apretándola contra el pecho. Lloró, por fin. Pero no de tristeza. Era otra cosa. Una comprensión dolorosa, sí, pero también luminosa. Como si algo que había estado roto desde siempre comenzara a encajar, lento, imperfecto, pero real. No había ganado un apartamento. Había heredado una verdad. Y esa verdad tenía el rostro de su abuela, la voz de las páginas antiguas, y el peso dulce de pertenecer, al fin, a algo que valía más que cualquier propiedad. Aquella casa no era solo madera, piedra y polvo. Era un eco viviente.
Sus muros habían albergado nacimientos y entierros, llantos ahogados en la penumbra, risas que se desvanecieron en los corredores. Carmen podía sentirlo en el aire, el pulso antiguo de quienes vivieron antes que ella. La memoria impregnaba las paredes como un susurro persistente. La biblioteca que encontraste, escribió Irene en otra carta, es mi orgullo y mi pena. La construí libro a libro, año tras año, cuidándola como a un hijo frágil. Siempre soñé con que alguien la amara como yo, alguien que entendiera su verdadero valor. Tú, Olinka, eres esa persona. No tengo dudas. La calidez de esas palabras era como un abrazo que venía desde otro plano. Carmen contuvo la respiración. Sentía una reverencia extraña al tocar cada página, como si al hacerlo desenterrara parte de sí misma. En una carta posterior, su abuela le revelaba aún más la existencia de documentos que confirmaban el valor real de la colección. Catálogos antiguos, certificados de tasación, correspondencias con expertos de renombre, piezas de una verdad largamente oculta. Tendrás desafíos, advertía Irene. Habrá quienes no vean más allá del polvo y las portadas agrietadas. Busca ayuda profesional. Hazlo con inteligencia y paciencia. Estos libros son historia viva. Carmen obedeció. Durante días, estudió los papeles con el fervor de una arqueóloga. Entre escrituras y testamentos, surgió la revelación: parte de la colección perteneció a una antigua familia noble, propietaria de esas tierras antes de la Revolución. Más sorprendente aún, varios volúmenes habían sido obsequiados por el mismísimo emperador Diego y... Carmen dejó escapar una risa baja y nerviosa. Aquello no era una herencia. Era un legado imperial. Un tesoro cultural. Pero no fueron los documentos ni los sellos reales lo que quebró sus defensas. Fue un álbum viejo, cubierto de tela deshilachada. Fotografías, amarillas como hojas de otoño. Allí estaban ella y su abuela, congeladas en momentos que creía olvidados, recogiendo bayas en el bosque, riendo junto a la estufa, leyendo bajo la luz tenue de la lámpara. En una imagen, Carmen, de unos 5 años, se sentaba en el regazo de Irene, escuchando un cuento. La expresión de su rostro, ojos enormes, boca entreabierta, era la de una niña que creía en la magia. La de su abuela, en cambio, era puro amor. El dolor la atravesó como una marea cálida. Las lágrimas brotaron sin permiso. Y esta vez no eran oscuras. No eran por la humillación ni la rabia. Eran limpias. Eran luz. Se sintió sostenida. Reconocida. Por primera vez en años, comprendió que no estaba sola. Que había pertenecido a algo, siempre. Su abuela no le había dejado ruinas ni cargas. Le había dejado un corazón lleno, un espejo donde mirarse, una raíz donde florecer. Se enjugó el rostro y volvió a mirar las fotos. Ya no eran solo recuerdos, eran una promesa. Una promesa que no podía traicionar. Tomó una decisión con la fuerza de quien ha despertado de un largo letargo. No vendería la casa. No la transformaría Irene en dinero ni en revancha. La restauraría. Le devolvería el aliento. Lo haría por ella. Y por la niña de las fotos que creía en los cuentos. El primer paso fue encontrar un restaurador. Al principio, los vecinos la observaban con recelo. Forastera o heredera, seguía siendo una intrusa en la rutina oxidada del pueblo. Pero poco a poco, al ver su entrega, su forma de acariciar las vigas con la mirada, de recoger escombros sin quejarse, comenzaron a acercarse. Una anciana de andar lento y ojos sabios fue la primera a tenderle la mano. «Busca a Antonio», le dijo. «Tiene manos de oro. Y alma para las cosas que tienen historia». Iván apareció días después, un hombre enjuto, rostro curtido, voz que se usaba poco. Revisó la casa en silencio. Golpeó muros, examinó grietas. Al terminar, murmuró con tono grave. «Hay trabajo. Mucho. Pero esta casa tiene columna vertebral. Aguantará». Carmen asintió con alivio. Acordaron precios y tiempos. Antonio volvería en una semana.
Con la restauración en marcha, Carmen se ocupó de la biblioteca. Sabía que sola no podía valorar aquellos libros como merecían. Tomó fotografías, las envió a librerías especializadas en Moscú, con una mezcla de esperanza y temor. La respuesta no tardó. Una tienda respondió con interés inmediato y ofreció enviar a un experto. Adrián llegó 2 días después. Joven, de modales suaves, gafas redondas, mirada que brillaba al contacto con un lomo antiguo. ¿Puedo?, preguntó, casi con respeto. Carmen asintió. Durante horas, Adrián recorrió los estantes como un sacerdote en su templo. Anotaba, hojeaba, olía el papel como si leyera sin mirar. Carmen lo observaba en silencio, el corazón golpeando como tambor de ceremonia. Finalmente, Adrián levantó la vista y sonrió. Señora, dijo, esta colección no tiene precio. Y no lo digo como comerciante. Lo digo como lector. Como ser humano. Esto es historia viva. Carmen cerró los ojos. Sintió, por primera vez, que había llegado a casa. Tiene usted un verdadero tesoro aquí, murmuró Adrián, sin apartar los ojos del volumen entre sus manos. Algunos de estos ejemplares son únicos. Carmen sintió que el aire se le detenía en el pecho. Sus labios se entreabrieron, pero apenas logró contener el asombro. Por ejemplo. Preguntó Adrián, señalando un libro encuadernado en cuero, adornado con un escudo desgastado. Así, en este estado, es una rareza extraordinaria. ¿Y cuánto podría valer?, se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro. Adrián reflexionó un instante antes de hablar, con una gravedad medida. Difícil ser exacto, pero no menos que un apartamento amplio en el centro de la capital, dijo, sosteniéndole la mirada. El corazón de Carmen dio un salto. Un solo libro. ¿Cuántos más como ese aguardaban en los estantes? La comprensión del alcance de su herencia cayó sobre ella como una oleada dulce y aterradora. Adrián se ofreció a ayudar con la tasación y a ponerla en contacto con casas de subastas, coleccionistas privados, instituciones. Le habló de ediciones con historia, de nombres ocultos entre las páginas, de secretos que el mundo estaría dispuesto a pagar caro por descubrir. Carmen le agradeció, pero pidió tiempo. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Vender todo. Poco a poco. Convertir la casa en un museo. No lo sabía aún. Solo que no quería profanar lo que su abuela había guardado con tanto celo. Esa misma tarde, hojeando una vieja libreta encontrada en la caja fuerte, Carmen encontró el número del tío Hugo, el hijo de la amiga más cercana de su abuela. Marcó con el corazón latiendo de nuevo con fuerza. Carmen. Exclamó la voz al otro lado, cálida como un fuego en invierno. Claro que me acuerdo de ti. Y de tu abuela, que en paz descanse. Siempre supe que esa casa tenía algo especial. Mi abuela solía decir que la verdadera riqueza era la memoria, respondió Carmen. Le habló de la biblioteca, de las cartas, de su decisión de quedarse y restaurar la casa. Tío Hugo escuchó con una atención cargada de emoción. Cuenta conmigo, dijo con firmeza. Vivo lejos, sí, pero tengo contactos, experiencia. Puedo ayudarte a manejar los papeles, a encontrar a las personas correctas. Carmen sonrió. Por primera vez, no se sentía sola. Más tarde, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla, Mario. Carmen dudó antes de responder. Hola, Carmen, dijo su hermano. Su voz sonaba más calculada que cálida. ¿Cómo va todo por allá, en medio de la nada? Tranquilo, Mario. ¿Y tu apartamento? Perfecto, gracias. Mira, he estado pensando. Tal vez lo de la herencia fue un malentendido. ¿Qué te parece si intercambiamos? Me das la casa y yo te paso el apartamento. Hubo una pausa. Luego, Carmen sonrió. ¿Sabes, Mario? Yo también estuve pensando. Y he llegado a una conclusión, estoy exactamente donde quiero estar.
Pero, de ahí no hay nada. Solo ruinas y polvo. Te equivocas. Aquí hay algo que no cabe en metros cuadrados. Hay historia. Hay alma. Eso no se compra, ni se cambia. Un silencio denso cayó del otro lado. Luego, la voz de Mario volvió, más amarga. Bueno. Allá tú. No digas que no te lo advertí. No lo haré, respondió con firmeza, y colgó. La casa crujía suavemente a su alrededor, como si la madera respirara con ella. En la chimenea, los troncos chisporroteaban, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Carmen miró a su alrededor y sintió algo nuevo. No solo calma. Sentía libertad. Sentía poder. Ya no era la mujer rota por el abandono, ni la hermana marginada. Era una heredera. De algo más grande que el dinero. Y había encontrado su voz. Se acercó a la ventana. Afuera, la noche había desplegado su manto. El cielo brillaba, inmenso. Carmen alzó la mirada. Y por un instante, entre las estrellas, creyó ver la sonrisa de su abuela. Eterna. Serena. Cómplice. Volvió al fuego, eligió un libro con cuidado y lo abrió. Las letras la absorbieron. No era solo lectura. Era comunión. Una puerta abierta al pasado, al corazón de su linaje. Sentía una curiosidad voraz. Una sed nueva. Y comprendió, por fin, que Irene no le había dejado solo una casa o una biblioteca. Le había dejado una llave. Y Carmen estaba lista para abrirse a sí misma. Restauraría la casa. Estudiaría cada página. Reuniría los hilos de su historia familiar. Y, sobre todo, viviría. No por deber. No por prueba. Sino por elección. La más importante de todas, la que nace del corazón. Cerró el libro, apagó la lámpara y se dirigió a su habitación. Esa noche, durmió profundamente. En sus sueños, su abuela le sonreía y decía, con voz cálida: Siempre creí en ti, Olan. Y tenía razón. Puedes con todo. Y Carmen lo creyó. Porque ahora sabía que tenía un propósito. Y eso era lo más valioso del mundo. Al amanecer, se despertó con una paz que no conocía. Salió de la casa y respiró profundamente. El aire de Norvalla era frío y limpio. El cielo azul. Los pájaros cantaban como si la saludaran. Carmen cerró los ojos. Sonrió. Este era el inicio. Y era hermoso.